Buenas amigos, buenas amigas. eh, Como ya lo vienen pidiendo hace bastante tiempo, les vengo a traer la guía de Soar, que más que una guía va a ser como recomendaciones de Soar, básicamente. Entonces, en esta instancia voy a explicar las características que se le podrían subir a un Soar, luego los hechizos explicando los activos, los pasivos, y por último, en un video aparte, va a estar un gameplay que voy a hacer de los modos de uso que se le puede dar al Soal, dependiendo si ustedes lo quieren como atacante, como defensor, como healer, como support, como de robo de vida, etcétera. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre las características. Bueno, en las características del Soal, yo recomiendo de que básicamente ustedes le suban toda resistencia elemental y luego todo a punto de vida. ¿Por qué todo a punto de vida? Ya que el clon, que es la invocación que tiene el Soal, se lleva el 40% de la vida del Soal. Es decir, si ustedes tienen 10.000 de vida, el clon va a tener 4.000 de vida. Entonces, entre más vida ustedes tienen, más vida va a tener el clon. Ahora bien, sí pueden haber otras variantes. Por ejemplo, se podrían subir todo resistencia elemental, pero también podrían subirse algunos puntos en parapeto para que tengan cierto aguante para algunos tipos de para ciertos ataques. También otra alternativa sería subir porcentaje de curas recibidas, ya que como el Soal invoca un clon, este clon, como tiene los mismos hechizos del Soal, podría, por ejemplo, si el clon utiliza una zarabanda o un carraspeo o un ensayamiento en el original va a recibir más curas. Entonces es bastante útil porcentaje de curas recibidas si ustedes quieren jugar a su Soal de esa forma, que el clon bostee y gelea al original de una forma más eficiente. Respecto a las características de fuerza, acá hay un gran veremos. ¿Por qué? Porque uno se puede armar un Soal de muchas formas. O sea, distancia, cuerpo a cuerpo, dominios generales, mono objetivo, zona. Y ahí uno puede ir haciendo una especie como de mix, por decirlo de alguna forma. Entonces el Soal, por la configuración que tiene, da para, da para mucho básicamente. En lo personal, mi Soal es CAC crítico, por decirlo de esa forma, pero sí se puede hacer de distintas maneras. O sea, ustedes pueden hacerse un Soal con dominio distancia, monoobjetivo, elemental. O si ustedes quieren que el Soal sane tanto, o sane y pegue tanto cuerpo a cuerpo o distancia, ustedes se lo pueden armar full dominio elemental. O por ejemplo, si ustedes dicen, me encanta el dominio zona y los poderes que tienen zona en Soal me gustan, ustedes pueden ponerle mucho dominio zona cuerpo a cuerpo o zona a distancia. Ahí hay un gran veremos, entonces depende del gusto de cada quien el cómo se va a ir armando al Soal en cuanto a las características que se va poniendo. ¿Ya? Respecto a las características de agilidad, eh, yo acá me puse completamente el placaje, ya que hay una pasiva que se llama Arte de la Venganza, el cual entre más placaje tengo, me da un bonus en el dominio cuerpo a cuerpo, en el combate. Pero también hay otra pasiva, por ejemplo, si ustedes son Soales de distancia, lo cual es al revés. Por ejemplo, entre más esquivas tienen, más dominio a distancia van a tener. O por ejemplo, si ustedes no quieren ocupar esa pasiva, se pueden poner placaje de esquiva, o se pueden poner iniciativa, voluntad,
Por ejemplo, acá yo estoy mostrando las características de mi build 170, pero mi build 215 varía en algunas cosas respecto a las características que estoy mostrando. Por eso le digo, ustedes se pueden armar un Sobal de muchas formas. Yo voy a mostrar lo que es el mío y el cómo lo uso, pero obviamente voy a hablar de las distintas variables. Respecto a las características de suerte, yo recomendaría que ustedes se pusieran golpe crítico y anticipación. ¿Por qué porcentaje de golpe crítico? Ya que, en primer lugar, si ustedes quieren hacerse un Sobal Support, al salir un crítico, van a dar mucha más armadura que no salga, que no sea crítico. También, por ejemplo, si sale un crítico, van a sanar más o van a pegar más, etcétera. Pero también ustedes se pueden armar un Sobal que no sea de crítico. Por ejemplo, se pueden poner constancia, full dominio espalda o constancia con mucha anticipación, resistencia, etcétera. O sea, también aquí hay un gran veremos, o sea, muchos veremos. Pero a recomendación general, yo recomendaría full golpe crítico, full anticipación. Yo acá solamente tengo 4, ya que ya por las características de mi set ya tengo bastante anticipación. Y acá puse dominio crítico. Ahora bien, ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren tanquear más, fácilmente este dominio crítico que ustedes ven acá, ustedes se lo pueden repartir en resistencia espalda, resistencia crítica, o por ejemplo ustedes si quieren armarse un Sobal es más support y ustedes digan, ya, quiero que mi Sobal sane y sane bien. Ustedes en vez de dominio crítico se pueden ir al dominio curas. Si ustedes dicen, ya, quiero ser un healer, pero no me gusta el golpe crítico, quiero que cure fijo, se quitan el porcentaje de golpe crítico y se lo ponen en todo en curas, o le ponen todo a dominio espalda. Eso va a ser un veremos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el Soal se puede armar de muchas formas, con dominio espalda, dominio crítico, cuerpo a cuerpo, mono objetivo, distancia, zona. Se pueden hacer Soal Berserk si lo desean. Tiene muchas variables, pero a rasgos generales, dependiendo la función que ustedes quieran realizar, es lo que se van a colocar aquí en las páginas de características. Ya si ustedes quieren un Sobal general, por decirlo de alguna forma, les recomendaría eso: un golpe crítico, anticipación, dominio crítico, o reparten aquí estas dos características, en resist espalda o resist crítica. ¿Ya? Si ya quieren ya una vía de especialización, se pueden ir repartiendo en dominio cura, dominio espalda, ¿ok? En cuanto a las características de mayor, yo utilizo puntos de acción, punto Wakfu, resistencia elemental. Ahora bien, ¿cuáles son las características que ustedes podrían utilizar? Por ejemplo, punto de acción, punto de movimiento y daños, punto Wakfu, porcentaje de daños causados, resistencia elemental y también alcance y daños. Si ustedes quieren ser Sobal de distancia, sería bastante bueno que se colocaran este mayor. Entonces aquí ustedes pueden ir jugando y variando dependiendo el caso y la posible build de su Sobal. Ahora ya terminando de hablar de las características, que como le digo, son sugerencias más que una guía, porque el Sobal en sí mismo, según como yo lo veo, es un personaje muy versátil. Y es tan versátil que en realidad si yo les doy una receta de cómo se usa un Sobal, le estaría básicamente mintiendo. O generando algo que en realidad no es lo que uno buscaría en un Sobal, por decirlo de alguna forma. O sea, el Sobal básicamente es como el agua, como diría Bruce Lee. Y ustedes pueden hacer mucho con un Sobal, mucho. Ahora, respecto a los hechizos,
En la rama elemental de los hechizos de fuego, ustedes pueden encontrar este que se llama patada asolada, que básicamente este hechizo te pega una patada y te da vuelta. Y este hechizo es muy útil, por ejemplo, si ustedes quieren pegar más a su enemigo, ya que cuando un enemigo está de espalda, ustedes le pegan un 25% más. Entonces ustedes le pegan una patadita, se da vuelta y básicamente ustedes ya ahí ocupan sus otros hechizos para poder pegarle. También este hechizo tiene la particularidad de que si el enemigo ya está de espalda, ustedes le pegan esta patadita y lo alejan una casilla. Entonces ustedes, por ejemplo, si ustedes desean alejar a algún enemigo, le pueden pegar dos pataditas y lo alejan. O si ya está de espalda, una patadita y lo alejan. Respecto al otro hechizo, Hendidura, este hechizo es bastante bueno tanto para ciertas mecánicas de algunos boss, ya que algunos boss recuperan vida o ganan armadura. Entonces este hechizo básicamente genera una especie de malus de un 30% de las curas que recibe un boss o la armadura que genera. Y esto también obviamente tanto para boss y enemigos. Entonces para PvP y para ciertos bosses sirve bastante este hechizo. Y pega en zona. Es muy bueno. En cuanto a este hechizo que se llama Perturbación, es un hechizo que ataca en las casillas alrededor del Sobal. Es un ataque en zona. Le pega a todos los enemigos que están alrededor y a los aliados que están alrededor del Sobal les da un 10% de daños infligidos. Esta amplificación se acumula hasta dos veces. No se puede generar una amplificación de 30 o de un 40%, porque por ejemplo este tiene una condición de uso que es lanzable dos veces por turno. Pero, por ejemplo, si a ustedes se le ocurre hacer lo mismo con su clon, por ejemplo, dar otra perturbación a las dos que ya se hicieron, no se va a generar un 30%, o sea, solamente llega hasta un 20% la amplificación. ¿Ya? Este hechizo es bastante bueno para un Sobal que se torna zona y también para un Sobal que soportea a su aliado. Este hechizo, Neurosis, es uno de los hechizos como básicamente fundamentales del Sobal, por decirlo de alguna forma, ya que es uno de los hechizos que más pega y también es un hechizo bastante versátil. ¿En qué sentido es versátil? Ya que por un lado pega bastante, genera un estado de escaldado que hace que el enemigo reciba más daño indirectos, pero también por ejemplo si uno lo utiliza en sí mismo, te da el estado ardiente, que básicamente tú al turno siguiente explotas y le pegas a todo alrededor, te da placaje y atrae a todos los enemigos y aliados que estén en línea a ti. Máximo 4 casillas. Entonces, por ejemplo, si ustedes son Sobales que quieren pegar durísimo, tienen que llevar este hechizo. Si ustedes quieren ser Sobales que quieran tanquear de alguna forma, también les sirve este hechizo, ya que este hechizo sirve para acercar a los enemigos y a los aliados. Y también tiene cierta particularidad de uso si ustedes quieren de alguna manera posicionar a un aliado o acercarse ustedes mismos a un enemigo, o sea, a un aliado, o acercar los enemigos hacia sí mismo. Yo eso todo lo voy a mostrar en el gameplay que voy a hacer en un momento más. Está este otro hechizo, que es el último de la rama de fuego, que se llama Cabriola. Genera un daño en zona, en línea, en zona. Pero la particularidad que tiene es que en vez de tomar en cuenta el dominio zona, toma en cuenta el dominio cuerpo a cuerpo. También es a los aliados que están en esa línea de acción del hechizo, uno le va a dar una armadura de 1102. Bueno, 1102 en el nivel 170. En el nivel 215 es 1880, lo cual es una armadura considerable. Y si tenemos 3, 4 aliados en línea, ustedes le pueden dar mucha armadura. O sea, por un hechizo de 6 PA pueden estar dando mucha armadura.
También este hechizo tiene la particularidad de que se puede utilizar para desplazarse, ya que por ejemplo si ocupo el Cabriola y lo ocupo en esta línea que está acá, ustedes pueden ocupar el Cabriola y el Zoal se desplaza hacia esa línea. Entonces también lo pueden utilizar para desplazarse. Si en algún momento quieren alcanzar a algún enemigo o quieren estar cerca de algún aliado o por cierta mecánica de la mazmorra necesitan quedarse en tal lugar, ustedes pueden ocupar Cabriola para poder desplazarse. Respecto a la rama de agua, está este hechizo que se llama Carraspeo. El Carraspeo básicamente lo que hace es que a un enemigo le daña, le pega, y a un aliado lo sana. Es un hechizo bastante versátil y flexible, ya que como al ser de bajo costo, pueden lanzar varios a la vez. Entonces pueden ir sanando y pegando a la vez. Muy útil. O sea, yo este hechizo, Carraspeo, nunca lo quito de mi baraja. Siempre está ahí. O sea, yo puedo mover casi todos los hechizos excepto este. Uno de mis favoritos y tiene alcance variable y es bastante útil. Armazón. Este hechizo es ideal para un Sobal Support, ya que da armadura. A la persona que recibe este armazón le da un placaje de 170, 215 en el nivel 215. Es un hechizo muy bueno. Se puede lanzar 2 veces por turno. Pero por ejemplo si ustedes utilizan a un clon, pueden lanzarlo 4 veces por turno, una vez por objetivo. Y lo pueden combinar por ejemplo armazón con cabriola y dar 2 veces armadura. Entonces es muy útil y tiene alcance variable. Por ejemplo, acá mi alcance es de 1 a 5 y tienen que pensar que yo tengo alcance 0. Entonces, por ejemplo, si ustedes son Sobales de distancia con un alcance de 5 o de 6, esto va a ser un alcance monstruoso. O sea, van a dar un armazón y una armadura desde muy lejos. Entonces es bastante bueno. Está este hechizo que se llama Salvamiento, que básicamente en 9 casillas pegas en zona. Por ejemplo, si es lanzado sobre un enemigo, se va a pegar en zona. Sin embargo, si ustedes lo utilizan en algún aliado, va a sanar en zona. Entonces este hechizo pega o sana, dependiendo, como dice acá, al combatiente seleccionado. A diferencia de ensañamiento, que este hechizo pega y sana a la vez. Es decir, ustedes utilizan ensayamiento que ataca en cruz. De hecho, la cruz ya, toma en cuenta a donde ustedes lo hacen. Por ejemplo, si yo le lanzo un ensayamiento a ella, es esa cruz. También tiene el ensayamiento se puede lanzar desde lejos. Yo generalmente lo ocupo cuerpo a cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo le lanzo un ensayamiento a ella y ella es un enemigo mío, le voy a pegar y yo me voy a sanar. Entonces es muy bueno. Y sin embargo, si yo utilizo salvamiento en ella, todos nos vamos a pegar acá. O si yo utilizo salvamiento en ella, por ejemplo, si ella es un aliado mío, si yo hubiese ocupado salvamiento en ella, todos nos sanamos, enemigos incluidos. Entonces igual hay que tener ojo en eso. Está este hechizo que se llama Sarabanda, que es también un hechizo bastante fundamental, al igual que Neurosis, ya que pega mucho, principalmente pega demasiado, uno de los hechizos más fuertes del Sobal. De hecho, es el hechizo más fuerte del Sobal. También tiene la particularidad de que al enemigo le quita un Wakfu. Entonces esto es muy útil también para ciertos boss y también es útil para ciertos enemigos en los PvP. Por ejemplo, si ustedes constantemente le están lanzando a un enemigo muchas zarabandas, o sea, una zarabanda por turno, al pasar los turnos, este enemigo le aseguro que va a quedar sin Wakfu. Entonces,
Básicamente es un hechizo muy molestoso, pero tiene una condición de uso, es decir, es lanzable una vez por objetivo. También si se lanza la zarabanda a un aliado o a sí mismo, genera una cura de bastante calidad y le da 75 de resistencia elemental. Esto es muy bueno. Ahora bien, si ustedes lanzan dos zarabandas, por dar un ejemplo, yo lanzo una zarabanda y mi clon lanza una zarabanda al mismo aliado o al mismo enemigo, ustedes no van a quitar dos Wakfu. Siempre va a ser un Wakfu. Tampoco van a dar doble bonus de resistencia. Siempre va a ser el mismo bonus de 75. ¿Ya? Porque si fuera así estaría muy rotísima la habilidad y ya lo hubiesen nerfeado. Pero la habilidad en sí misma ya está rota, o sea, no más, no más. Respecto a la rama de aire, está este hechizo que se llama fuga, que básicamente uno le pega una patadita al enemigo y el enemigo se aleja una casilla y tú te alejas otra. Es bastante útil para aquellos Zoales que quieran tomar distancia de algún enemigo. Está este hechizo que se llama percusión, que también es un hechizo bastante útil a mi parecer. También, al igual que Carraspeo, nunca sale de mi baraja. Carraspeo ocupa PM en vez de PA y básicamente uno empuja al enemigo. Lo empuja y lo sigue. Entonces es bastante útil para tanto para saber posicionar a tanto aliados o enemigos. A los enemigos le vamos a infligir un daño que es de baja calidad, pero también un daño que puede ser considerable si tomamos en cuenta algunas pasivas del Sobar como colisiones violentas. Está este hechizo, Brinco, que también es un hechizo que para mí es uno de los que no saco nunca. Básicamente es un hechizo de que uno salta y queda al otro lado. Por ejemplo, si yo estoy acá, puedo ocupar Brinco donde está Copes. Yo voy a quedar en la casilla de Copes y Copes va a quedar acá. Sin embargo, si ocupo Brinco aquí donde está él y yo estoy acá, en cuerpo a cuerpo, yo quedaría aquí en este lado. Entonces cuando estamos lejos, el brinco acerca una casilla, mueve una casilla y yo quedo en la casilla del enemigo. Pero si estoy cuerpo a cuerpo, yo quedo en la casilla que está al ladito del enemigo. Es un hechizo muy útil para... básicamente el brinco es nuestro desplazamiento. Entonces por lo que el SOAR igual no es necesario que tenga tantos PM. O sea, uno tiene muchas opciones para moverse con el SOAR. Está este hechizo que se llama Cabalgata, es un hechizo que es rotísimo. ¿En qué sentido es rotísimo? Básicamente lo que hace Cabalgata es que yo aplico este hechizo, por ejemplo, en él, lo aplico y él me sigue. A donde vaya, me sigue. Y tiene la particularidad de que, por ejemplo, si él me estuviera aplacando, como es feca, me placa, me va a placar muchísimo, yo ocupo, por ejemplo, Cabalgata en él, y ya el malus que tengo o sea, esa traba que tengo para moverme ya no va a existir. O sea, yo ocupo en el cabalgata y me voy a poder desplazar sin que se me resten los PM. Como si no existiera, entre comillas, el placaje del enemigo. Porque en estricto rigor uno no se está desplacando porque el enemigo siempre va a estar pegado a ti, pero si uno se va a poder mover con bastante facilidad y este hechizo es tanto útil para aquellos Zoales que le gusta posicionar a su aliado o los enemigos, y también para aquellos Zoales que quieran ser un tanques. ¿Por qué? Porque yo básicamente a un enemigo le puedo ocupar cabalgata y posicionarme inmediatamente cerca de una pared y queda aplacado y no me mueven. Muy bueno. Este hechizo, que es el último del hechizo de la rama de aire, se llama disyunción. Básicamente lo que hace es que te cambia de posición con tu aliado o con tu enemigo. También es un hechizo muy útil
para tanto para salvar a un aliado, o sea, si ustedes ven que su amigo o su amiga Anidipsa está sufriendo ahí daño monstruoso, ustedes ocupan disyunción, lo salvan y quedan ahí recibiendo ustedes el daño. Como buenos Zoales que son, buenos amigos. Eh, Muy útil y también es útil tanto para los monstruos, por ejemplo, si quieren posicionar a un boss o quieren posicionar a algún enemigo, el que sea, ustedes ocupan disyunción y lo posicionan en un lugar estratégico para que los demás le peguen durísimo o bueno, lo que sea, lo que a ustedes guste. Bueno, respecto a los hechizos activos, está el espíritu enmascarado, que básicamente esto es el sello del Zoal. Uno invoca un doble, un clon, que tiene básicamente casi todas las características del Zoal. Todas. Copia tus dominios, copia tus pasivas, copia todo. Lo que no copia es tu vida, como dije anteriormente, porque solamente tiene el 40% de tu vida. El clon empieza con 6 PA, pero los PAs que tú no uses se le transfieren al clon. Por ejemplo, si yo termino mi turno con 3 PA, se le van a sumar esos 3 PA a los 6 que ya tiene el clon y va a quedar con 9. Entonces, hay que generar bastante estrategia con los PAs que uno le quiera transferir al clon. Por ejemplo, si yo tengo un clon que está al otro lado del mapa, junto con mis aliados, y yo veo que mis aliados se están muriendo cerca del clon, sabiamente yo digo, ya voy a transferirle al menos 3, 4, 5 o 6 PA a mi clon. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo, no se pueden transferir más de 6 PA, como sale acá, máximo 6. Por eso, esto es pura práctica cuántos PA uno le quiera transferir al clon. El clon posee 6 Wakfu y a diferencia del Zoal original, el clon no recupera Wakfu. Por ejemplo, el Zoal. ¿Cuál es la forma que tiene el Zoal para recuperar Wakfu? Es que el Zoal no ocupe máscara. Pero sin embargo, el clon cuando no ocupa máscara no recupera Wakfu. Entonces también es de sabios, por decirlo de alguna forma, saber cuándo matar a tu clon. Porque si tu clon ya no tiene Wakfu y pierde aquellos poderes que son como entre comillas los más útiles o fuertes del Zoal, también hay que saber cuándo uno sacrifica a su clon. Bueno, lo único malo que tiene el clon es que todo el daño que le hagan al clon te lo hacen a ti mismo. Entonces hay que tener cierto cuidado con los daños en zona. También el clon no puede placar. Ahora está este hechizo que se llama Danza Motivadora. Básicamente lo que hace es que te da 2 PM durante 2 turnos. Y también te da un 4% de tu vida máxima en armadura. Entonces, por ejemplo, puede ser muy útil para su amigo Sacro, que están chetadísimos con vida. Ustedes le dan su danza motivadora y van a ganar mucha armadura. También este hechizo es muy útil por si ustedes quieren en algún turno saber desplazarse un poco más. Si utilizan danza motivadora o danza motivadora en un aliado. Este hechizo es muy práctico. Es muy práctico en ciertas mecánicas o en ciertas jugadas que uno quiera hacer. Es muy bueno. Está este hechizo Danza Macabra, que es un hechizo que cuesta 2 PA. Básicamente lo que hace Danza Macabra es que uno se pega un bailecito y hace que el muerto que está ahí quiera bailar contigo y revive. Y se reanima. Uno lo reanima con ese bailecito al aliado. Y lo revive con un 30% de su vida máxima. Lo cual, para mí, esto es rotísimo. Que reviva con tanta vida. Porque hubo un tiempo que revivía con mucho menos. No me acuerdo cuánto era, pero era bastante menos. Y cuando revive, también el aliado queda con 2 PA más. Por ejemplo, si su aliado tenía 12 PA, por ese turno va a tener 14 PA.
O sea, usted de verdad, con esa danza, le dan ahí, va a querer bailar sabrosito su aliado y va a querer golpear durísimo a sus enemigos que lo mataron. También, algo que tienen que tener en cuenta, que tanto el clon como el Sobal original pueden revivir. Y por ejemplo, si el clon revive a un aliado y matan a tu clon, el aliado que fue revivido por el clon no muere. Antes sí pasaba eso, o sea, cuando actualizaron al Sobal y el clon revivía a un aliado y mataban a tu clon, se moría el aliado. Ahora ya no sucede eso. Ahora cuando el clon revive a un aliado y matan a tu clon, el clon, o sea, el aliado ya no muere. O sea, la vida del aliado está ligada al original y no al clon. Entonces, así ustedes no van a tener que tener tanto cuidado con su clon. Antes sí había que tener bastante cuidado con el clon. Para que no te lo matara y no mataran a tu clon, o sea, a tu amigo o amiga en el proceso. Está este hechizo que se llama acrobatismo, que es un hechizo. Este hechizo es uno de mis favoritos. O sea, hay mucha gente que no le gusta porque tiene una condición muy específica. ¿Cuál es esta condición específica? Que acrobatismo básicamente a mí me permite desplazarme 6 casillas hacia donde está un aliado o un enemigo. Son 6 casillas exactas. No son ni más ni menos. 6 casillas. Entonces, esa especificidad a mucha gente no le gusta, pero este es un hechizo muy útil, muy útil. ¿En qué sentido es útil? Ustedes básicamente, con los brincos, con la danza motivadora, con el acrobatismo, o sea, se pueden mover de mapa a mapa. O sea, si ustedes están en su foquia, ustedes se mueven a Brakmar con este hechizo. Es muy bueno. Y por ejemplo, cuando ustedes lo utilizan y terminan su turno, genera una conexión que hace que ustedes adquieran 100 de resistencia elemental. Entonces yo ocupo acrobatismo, quedo al lado del enemigo o al lado de mi aliado y yo quedo con 100 de resistencia elemental si es que termino mi turno inmediatamente después de utilizar este hechizo. Está este hechizo que se llama Aura de Brutalidad, que básicamente lo que hace es que yo genero una aura en cruz y todos los aliados que estén alrededor mío ganan un 20% de daños infligidos. Pero los aliados tienen que saber golpear al lado del Sobal o al lado del clon. Si salen de esa línea de acción, por ejemplo, si yo me desplazo y ella está ahí, ya pierde el bonus. Entonces, en la party, en la configuración que ustedes tengan y quieran ocupar aura de brutalidad, tienen que tener en cuenta eso y saber ocuparlo de una forma bastante sabia. Y por ejemplo, se puede generar un combo con esto. ¿Qué combo se puede generar? Por ejemplo, aura de brutalidad con 2 perturbaciones. Entonces, ustedes le pueden dar a un aliado un 40% de daño infligido. Bueno, no solamente a un aliado, o sea, le pueden dar 40% de daño infligido básicamente a 4 aliados. Entonces es muy útil, o sea, es muy muy bueno aura de brutalidad junto con perturbación si ustedes quieren ser un Sobar Support y quieran postear de daños en un momento específico de la partida a su grupo. Está este hechizo que se llama Solidez, es un hechizo de bajo costo, un PA, un Wakfu, bueno, ese Wakfu es de mucho costo. Básicamente lo que hace Solidez es que te estabiliza. Te puede estabilizar tanto a ti o a un enemigo o a un aliado. Pero la particularidad que tiene el Sobal, de hecho que hace que este hechizo sea bastante roto, es que uno puede utilizar solidez en un aliado o en un enemigo
y a la vez con el clon utilizar también solidez. Entonces uno puede generar una doble estabilización. Por ejemplo, si yo estoy en un PvP y yo digo, ya, yo quiero que mi enemigo no se mueva. Entonces, mi estrategia sería ir donde mi enemigo, o utilizar estabilizar, invoco mi clon y que mi clon me estabiliza a mí. Entonces se genera por ese turno una doble estabilización. Entonces es muy, muy, muy bueno. Bueno, estos hechizos son hechizos que se consiguen durante el juego. Maestría de armas, atracción de masas, el huesito. Estos hechizos también se pueden utilizar bastante bien con el sol. Por ejemplo, por dar un ejemplo, atracción de masas lo pueden utilizar como la neurosis para acercar a los enemigos o a los aliados, o desplazarse uno hacia el objetivo que uno tarjetea. También maestría de arma lo puede ocupar también si ustedes tienen un arma de dos manos que pega mucho. Ustedes fácilmente utilizan maestría de arma y lo pueden ocupar para el próximo turno y pegar muy muy fuerte con su soga. Bueno, eso sería básicamente lo que serían los hechizos elementales y los hechizos activos. Respecto a los pasivos del Sobal, vamos a empezar a hablar por este pasivo que se llama evasión. Bueno, este pasivo es un pasivo general que lo tienen todas las clases. Básicamente te da esquiva. Eso. Está este otro pasivo que este sí es un pasivo de Sobal. Se llama juego de piernas. Como dice acá, el Sobal gana movilidad pero pierde resistencia. Te da un 200% de tu nivel en esquiva. Por ejemplo, como estoy en nivel 170, me da 340 de esquiva, lo cual es bastante. Y con cada esquiva que haga el Sobat, me va a dar un PM, máximo 3 por turno. Pero el malus que tiene es que me genera un malus de un 50 de resistencia elemental. Este juego de piernas también se puede utilizar con un combo. ¿Cuál es el combo? Que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, fluctuación, que es un hechizo que ustedes adquieren en la escuela de hipermagia. Y ustedes básicamente, tanto con las esquivas y con los placajes que uno genera, bueno, básicamente con la esquiva, uno va ganando el estado fluctuación y el siguiente hechizo que uno utilice va a ir con un porcentaje de daños que dependiendo la fluctuación que ustedes generan, va a ser un daño extra. Al parecer es un 60% que se puede de acumular de fluctuación, lo cual es bastante. Por ejemplo, ustedes fluctúan, 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 mientras van ganando esos PMs y pueden lanzar una zarabanda, que es el hechizo más fuerte que ustedes tienen. Entonces va a haber una zarabanda que va a estar con un 60% de daños extra. Entonces pueden pegar un golpe muy fuerte. De hecho, antes el Sobal se utilizaba mucho así. O sea, había muchos Sobales de fluctuación antes de la actualización. Ahora ya se ve bastante, bastante menos. Bueno, yo nunca utilicé el Sobal así, de fluctuación. Siempre me lo utilicé de una forma bastante similar a como utilizo ahora el Sobal. Eh, bueno, esos son comentarios aparte. Está este hechizo que se llama Fuera Máscara, que básicamente lo que hace es que, por ejemplo, si yo tengo una máscara puesta y me la cambio y me pongo otra máscara, gano 2 PAs. Pero solamente esto pasa una vez por turno, es decir, ustedes no van a ganar más de 2 PAs. Si ustedes se cambian una máscara y se ponen otra máscara, no van a ganar 4 PAs. Solamente ganan 2, nada más. Antes, en un inicio pasaba eso, de que uno ganaba más PAs por los cambios que uno iba haciendo con las máscaras, pero obviamente eso estaba demasiado roto porque básicamente tú hacía eso tu clon y básicamente en un turno podías tener 8 PAs extras, lo cual era mucho, 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 mucho.
Ahora es bastante más normalito, pero sigue siendo una habilidad que es bastante buena. O sea, un pasivo bastante bueno, ya que si en algún momento ustedes quieren pegar más, se utilizan fuera máscara. Y si en algún momento del combate quieren sanar más, o sea, quieren tener un PAS extra para sanar o para dar armaduras, también fuera máscara sirve tanto para un support o para alguien que está atacando ahí fuerte. Esta interceptación básicamente te da placaje. Esta empujes violentos que al colisionado, a la persona que uno está colisionando, uno le pega ese daño. Le pega un daño extra que es 10 por PA de hechizo. También, bueno, aquí hice solamente PAs, pero también toma en cuenta los PM. Por ejemplo, si yo utilizo un carraspeo, o sea, una persecución, la persecución también le pega ese extra del empuje violento. Ya son 10 y este hechizo es bastante, o sea, esta pasiva es bastante útil si ustedes quieren pegar de una forma diferente. Las colisiones ya no retiran PAs. Esa es la particularidad de las pasivas que tiene de las pasivas de colisiones del Sobal, que ya las colisiones cuando uno ocupa estas pasivas ya no retiran PAs. Está este poder, este pasivo, que se llama Arte de la Venganza. Este es una de las pasivas favoritas que yo tengo, ya que como yo ocupo a mi Sobal de CAC, la ocupo bastante. Da un dominio cuerpo a cuerpo por 2 de placaje. En nivel 170 lo máximo que da es 340 de cuerpo a cuerpo. Es decir, para que a mí me dé 340 de dominio cuerpo a cuerpo, yo debo tener al menos 680 de placaje para que me dé el bonus máximo por mi nivel. Ahora bien, muchos Zoales me han dicho, ah, ya mira, yo quiero ocupar Arte de la Venganza, pero no tengo tanto placaje. Entonces me voy a poner Ancla. ¿Y Ancla qué hace? Básicamente te duplicas el placaje. Si tienes 200, 300, vas a tener 600 de placaje. Pero lo que hace Ancla también es que te quita un PM. Ahora bien, respecto a ese comentario que yo acabo de hacer, yo no recomiendo que utilicen Ancla con Arte de la Venganza. ¿Por qué? Porque el sistema de encantamientos que nos provee nuestro amado juego Wakfu hace que sea muy fácil generar un buen placaje con los anillos. Entonces, uno puede generar el placaje necesario para tener esta pasiva al máximo, gracias a los anillos o a ciertas piezas de equipo que te dan placaje. Yo no recomiendo que utilicen, que para mí esto sería como desperdiciar una de estas casillas que uno tiene para los pasivos para usar eso. O sea, yo les recomiendo que no lo hagan. Sin embargo, esta pasiva ancla es muy buena si ustedes quieren tener un Sobal que esté tanqueando. ¿Por qué? Porque imaginemos que ustedes tengan un Sobal con 800 de placaje o 900 de placaje. O si ustedes dicen, no, yo quiero que mi Sobal tenga más placaje. Ustedes tienen ya 1000 placaje, 1000 de placaje. Ustedes ocupan ancla y van a tener 2000 de placaje. O sea, van a tener mucho placaje. Y las pérdidas de PA y PM que tengan los enemigos, sea tanto un enemigo de PvP o un enemigo que sea un monstruo, un boss, va a ser mucho debido a ese placaje básicamente excesivo que ustedes tengan. Eso. Respecto a inspiración, básicamente esto te da iniciativa. Está esta pasiva que se llama Máscara de Vida. Es una pasiva muy útil. Es una de las pasivas favoritas que tengo. De hecho, digamos que todas las pasivas del SAL son mis favoritas. Este comentario es, esta guía o sugerencia de Sobal
es muy sesgada porque me gusta mucho la clase. Pero Máscara de Vida tiene un cariño más 5. Bueno, básicamente lo que hace es que uno roba el 50% de los daños que uno infringe de frente. Entonces, por ejemplo, uno puede generar un combo con Máscara de Vida y Ensañamiento. Ya que Ensañamiento, como sana, uno puede pegar y te va a sanar. Si el enemigo está de frente y uno utiliza un ensañamiento, uno se va a sanar el 50% del daño que uno infringe al enemigo y además te vas a estar sanando con la curación del ensañamiento. Entonces, tú básicamente te puedes sanar mucho con Máscara de Vida. Y aparte de ir pegando, bueno, uno puede utilizar todos los hechizos. Zarabanda, Neurosis, Carraspeo, Persecución, de frente y tú te vas a ir sanando muchísimo. Esto para los Sobalis que quieren tornarse de robo de vida es muy útil. Está Carnaval, que básicamente las máscaras no consumen PW, pero tienen un enfriamiento de 4 turnos. Bueno, cabe mencionar que el Sobal tiene 3 máscaras que uno puede utilizar. Y eso, bueno, lo vamos a ver en el gameplay que voy a hacer en un rato más. Y lo voy a explicar con más detalle, tanto los bonus y los malus que tienen las máscaras. Esta pasiva es muy buena, ya que tu Wakfu no se va consumiendo, no se te esfuma y lo puedes preservar mucho mejor gracias a esta pasiva. A mí esta pasiva me gusta mucho utilizarla junto con fuera máscaras. Esta motivación te da un PA, te quita daño, te da voluntad. Esta armadura única, bueno, esta pasiva es muy útil para un Solar Support. Esta pasiva yo la recomiendo utilizarla para aquellas mazmorras o ciertos combates donde uno sabe de que nuestros aliados van a perder toda su armadura por turno, ya que da 100% de armadura dada a los objetivos que no tengan armadura. Sin embargo, quita armadura dada a los que sí ya tienen. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en una mazmorra donde el contexto es que los enemigos pegan demasiado y están perdiendo demasiada armadura y ya están perdiendo básicamente vida, pónganse armadura única. Si ya están en un contexto de una mazmorra donde sí se requiere armadura, se requiere sanar y todo eso, pero el daño no es tan masivo, no es necesario que la lleven. Con que lleven medicina bastaría y sobra con la armadura que da. Pero si están en un contexto fuertísimo, armadura única es una muy buena opción. Bueno, ya expliqué Ancla. Está esta otra pasiva que se llama Bruto. Básicamente Bruto lo que hace es que te da 25% de daños infligidos. Pero te quita la capacidad de dar armadura. Y te quita la capacidad de recibir armadura. Igual, bueno, voy a hacer un comentario respecto a esto. Las pasivas que tiene el Sobal en su mayoría se contradicen unas con otras. ¿A qué me refiero con que se contradicen o se contraponen? Por ejemplo, Máscara de Vida te da 50% de daños infligidos, o sea, roba el 50% de los daños que uno inflige de frente, pero por ejemplo, la pasiva Giro te da 25 de daños que uno hace de ladito, pero te quita daños de frente, daños frontales. Entonces, por ejemplo, no sería muy de sabios utilizar Giro y Máscara de Vida. ¿Por qué? Porque básicamente te estarías quitando daños y estarías robando menos vida debido a esos daños que te lo estás quitando. O por ejemplo, uno podría utilizar Bruto con armadura única, por dar un ejemplo, y también estas se contraponen de alguna forma. Aunque igual hay ciertas distribuciones de build que yo la he probado, donde he utilizado Bruto con armadura única y sí funciona en cierto sentido. Pero, como le digo, se contradicen. Bueno, pasando a la siguiente pasiva, protector apartado. Básicamente lo que hace es que si tú el turno anterior no curaste,
te da un 30% de cura realizada, es decir, es como si tuvieras un turno medicina activada y te da 1 de alcance. Sin embargo, si tu Sobal realizó el turno anterior una cura, tiene un 20% de cura realizada menos. También, esta pasiva es muy útil, es muy buena. De hecho, la pueden combinar con medicina y generar una cura bastante notable. Pero si están en un contexto donde su Sobal es el único sanador, y ahí además se le agrega de que la mazmorra es fuertísima, o sea, están pegando mucho, no les recomiendo que utilicen protector apartado. ¿Por qué? Porque puede ser que en un turno en específico se necesiten curas y ustedes estén con mal uso. Pero el protector apartado es muy buena, o sea, ustedes básicamente si saben combinar el protector apartado que tiene su original y el protector apartado que tiene su clon, porque tiene las mismas pasivas que ustedes pueden ir generando armaduras y curas de muy buena calidad gracias a esta pasiva. Es solamente cosa de práctica, pero dentro de mi experiencia personal, si están en una mazmorra con éxtasis demasiado alto, donde ustedes son los únicos sanadores que hay en el grupo, les recomiendo que no utilicen esta pasiva. A menos que haya una Nirips al lado tuyo, o haya otro protector, no sé, un Feca, un Sadida, etcétera, que esté ahí supliendo también, o sea, le esté dando sustain al grupo. Pero si ustedes son los únicos sanadores, no se la pongan. Medicina, ideal para un Solar Support. Arte de armadura dada, curas, bastante bueno. Colisiones de apoyo. Básicamente lo que hace es que te da este estado, que es un bonus crítico, que te da un 20% de golpe crítico y 10% de daños infligidos al que recibe la colisión. ¿A qué me refiero al que recibe? La pared. Es decir, si yo colisiono a este Tofu que está aquí contra este Yopuka, el Yopuka va a recibir el estado de la colisión de apoyo. También se puede generar un combo, o sea, un combo, más que combo, uno puede generar esa colisión de apoyo. Por ejemplo, yo invoco mi clon, salto, empujo al enemigo contra mi clon, y mi clon genera el estado de la colisión de apoyo. Y después cuando le toca a mi clon empuja al enemigo o empuja al aliado y genero el bonus crítico yo. Es una pasiva bastante buena, también bastante útil en ciertos contextos y que la podrían ocupar dependiendo del caso. Está esta pasiva que se llama erosión. Esta pasiva es muy útil si es que no hay un Anutrof en su team. Ustedes podrían tomar ese rol de quitar Resist. Bueno, básicamente te quita daños infligidos, pero el Sobal cada vez que lanza un hechizo, por coste DPA o PM, le quita 15 de resistencia elemental. Y también quita resistencia por PW del hechizo. Por ejemplo, si ustedes lanzan una zarabanda que tiene costo 5 y que tiene un coste de un PW, básicamente ustedes están quitando alrededor de 105, creo que es la suma de resistencia por un hechizo. Y el máximo que ustedes pueden quitar es 200 de resistencia elemental. Bueno, tanto el clon y el original tienen, como tienen la misma pasividad, ustedes pueden estar quitando en dos lados distintos resistencias. Hasta un 200. Ah, también, la particularidad que tiene esta pasiva es que el Sobal no debe llevar máscara para su uso. Entonces erosión sirve bastante para una build support, por ejemplo, donde ustedes quieran dar ese como apoyo quitando resistencia a un enemigo. También puede ser muy útil tanto para una build Diamer que ustedes tengan de daños durísimos con erosión. Si bien quita daños, la pérdida de resistencia en un enemigo, al final ustedes van a pegar más. O sea,
comprobado 100% real, que ustedes van a pegar más con erosión. Entonces sirve, dependiendo del contexto que usted ocupe en erosión, va a servir. Esta rock, bueno, básicamente te da vida, pura recibida, te quita daños, te quita las curas que tú realizas. Esta giro, como dije anteriormente, te da daños infligidos de lado y te quita daños frontales. Básicamente giro es como si tú tuvieras dos espaldas. Es una pasiva bastante útil, encuentro yo. A mí me agrada bastante giro, la ocupo a veces en ciertos contextos y es bastante buena, a mi criterio. Colisiones regenerativas, bueno, básicamente la pared, como dije anteriormente, con la otra colisión, la pared es la que recibe el bonus. O sea, no es un bonus, recibe la cura. Uno colisiona y va recibiendo curas el aliado o el enemigo. Entonces igual hay que tener cuidado, porque uno puede darle bonus de colisión de apoyo a un enemigo o puede sanar a un enemigo. Eh, bueno, está masacre, da daños, quita curas. Está la pasiva espejo, que básicamente si yo lanzo mi hechizo en cuerpo a cuerpo a este amigo Yopuka, yo quedo al lado del Yopuka y él queda donde estaba yo. Eso básicamente hace espejo. Esta fluctuación, bueno, esta pasiva igual la voy a nombrar como pasiva de Sobal, ya que se utilizó históricamente. Los Sobales eran como uno y uno, un y mugre con fluctuación. Bueno, yo nunca lo ocupé, pero bueno, básicamente ya le expliqué cómo se hacía esto de la fluctuación. Es muy útil si ustedes quieren utilizarla. Está esta pasiva en contacto. En lo personal, en contacto es mi pasiva favorita. Si yo termino mi turno al lado de mi amigo Yopuka, que no lo conozco, el turno siguiente, o sea, yo termino mi turno y inmediatamente quedo con 15% de daño infligidos y 75 resistencia elemental más. Si no, si yo termino, por ejemplo, en la casilla de acá, separado a él, termino con un malus de 50 resistencia elemental y de 10% de daños infligidos. Esta en la personal es mi pasiva favorita, ya que yo siempre estoy luchando CAC, sea tanto apegado a algún aliado o apegado a algún enemigo. Me gusta bastante utilizar a mi Sobal así. De hecho, antes yo ocupaba también mi Sobal con la pasiva en contacto, antes de la actualización. Pero ahí la pasiva hacía algo distinto, te daba daños y te daba curas. Y se iba acumulando, no te daba resistencia, solamente te daba daños y curas. Yo siempre ocupé esa pasiva y bueno, esto de las resistencias elementales me agrada bastante. Ahora bien, hay ciertos contextos, ciertas mazmorras en las cuales no es útil utilizar en contacto. ¿Por qué? Porque hay ciertas mecánicas en la cual los aliados tienen que terminar separados entre sí. Entonces, por ejemplo, si yo termino en Ogres en la primera fase en contacto con un aliado, cuando haga su golpe y esas cosas que hace Ogres, F, o sea, murió mi Sobal, murió mi aliado, murieron todos. Eh, y así pasa con varias mecánicas de mazmorra, o sea, hay que tener ojo. Pero por lo general, en el 90% de los casos donde tú andes metido en contacto es muy útil. Muy, muy útil. Está esta pasiva que se llama Arte de la Huida, que al igual que Arte de la Venganza, te da un bonus. En este caso un bonus de distancia, por 2 de esquiva. Y es un máximo del 200% de nivel, hasta 340. Por ejemplo, Arte de la Huida se puede combinar con Juego de Piernas, puede ser, por el bonus que da esquiva. Pero al igual que dije con Ancla, no les recomiendo mucho que hagan esas
esas combinaciones a menos que su build lo requiera. ¿Por qué? Porque tanto la esquiva y el placaje ustedes lo pueden adquirir muy fácil con los anillos. Y con los engarces sea tanto verdes para esquiva o los azules para el placaje. Mirada enmascarada te da un PM y el alcance mínimo de tus hechizos, el mínimo aumenta en 1. Es decir, todos mis hechizos, por ejemplo, si yo le quiero lanzar un hechizo acá a mi amigo Yopuka, yo no lo puedo hacer desde aquí. ¿Por qué? Porque mi hechizo mínimo ya no va a ser esta casilla, va a ser estas. Entonces, esta mirada enmascarada igual hay que tener cierto ojo. ¿Por qué? Porque imaginemos que ustedes utilizan mirada enmascarada. ¿Ya? Porque digan, ya, yo quiero tener un PM más. Quiero que mi Sobal sea de distancia, entonces no me interesa hacer CAC. Y me va a servir para moverme más. Tengo manejo de escudo también. Entonces tengo un Sobal con 8 PM, por darle un ejemplo. Tengo 8 PM y más encima me metí danza motivadora y todo. Y llega un enemigo y me placa. Me placa. Y los hechizos que podrían servir, por ejemplo, como fuga, no me sirve. ¿Por qué? Porque pierde el mínimo. O por ejemplo, ocupo la máscara de huida, que hace que los hechizos alejen a los enemigos. Tampoco me va a servir. Entonces, por ejemplo, tienen que tener en la configuración de su equipo, si ustedes quieren utilizar miradas enmascaradas, tienen que al menos tener a algún aliado que los pueda sacar de ese percance. Bueno, básicamente ese es como el ojo que ustedes tienen que tener con miradas enmascaradas, pero es una pasiva bastante útil, muy útil si ustedes quieren tener un Sobal de distancia, principalmente, que tenga esta capacidad de moverse muchísimo, aparte de tener un muy buen alcance. Está empuje de traba, que básicamente el que recibe la colisión, o sea, el colisionado, por ejemplo, si yo colisiono a Joanita, la panda que está aquí, si yo la colisiono a ella contra este suministro de curas, le vamos a estar quitando un PM por colisión. O sea, igual toma en consideración la voluntad, es decir, pueden haber colisiones que no quiten ningún PM. Pero básicamente empuje de traba hace eso. Y bueno, a diferencia de las otras pasivas de colisión, esta te da 10 de voluntad. Lo cual puede ser bastante útil para trabar a un enemigo. Bueno, eso sería básicamente esta primera parte de la guía, donde expliqué las características y expliqué los hechizos, tanto activos y pasivos del Sobal, y espero de alguna forma haber sido de ayuda eh, respecto a los futuros Sobales, o a los Sobales que ya están ahí en uso, que quieran aprender de alguna forma una mirada distinta o algo extra que quizá ustedes no han visto aún. O sea, espero haber sido un aporte, honestamente. Y bueno, ahora voy a venir con la próxima parte, que va a estar en otro video, que va a ser un gameplay de básicamente los hechizos con los pasivos. Así que nos vemos, recuerden suscribirse, ya que iré subiendo contenido constantemente, contenido bueno. También he subido varios videos por si los quieren ver. Y eso básicamente. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.